De regreso y hoy tenemos el placer de contar en nuestros estudios con Dulcido de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, muchísimas gracias por el tiempo. Son muchos los temas que esperamos poder abordar en los próximos minutos y tratar de desglosarlos, porque de tantos millones, nosotros hablamos aquí de tantos millones, de tantos presupuestos y de tantas realidades que al final golpean al panameño en medio de escándalos como pérdida de dinero en la caja del Seguro Social que están investigados, partidas sin justificación alguna dentro de la Asamblea, cuestionamientos que se hacen al gobierno central sobre el aumento en 100 millones en la planilla estatal, por ejemplo, y la detención de obras importantes en estos momentos y que de alguna manera era lo que nos venían a inyectar económicamente. Son varios los temas y yo quiero empezar con esta publicación de hoy para empezar con lo más reciente. Los colegas del diario La Estrella de Panamá publican hoy la siguiente noticia. Varela pedirá a la Asamblea una dispensa de 300 millones. El propio diputado Pedro Miguel González ha dicho que no aprobar una dispensa como la que se pretende representaría una degradación en la calificación de la economía a futuro, lo que sería mucho más catastrófico. Explíquenos, señor ministro, esto de la manera más sencilla de lo que podamos entender, ¿por qué se requiere esa dispensa de 300 millones de dólares? Bienvenido. Gracias, Catalia, y nuevamente gracias a los televidentes, primero por permitirme en esta mañana explicarle al país una serie de temas muy importantes con relación a la economía panameña. Primero, quiero comenzar diciendo de que nosotros veníamos trabajando ya hace un par de meses en atender algunas recomendaciones que nos habían hecho a través de los años las calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional relacionado con la regla fiscal panameña, o sea, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y nos hacían las siguientes, comentarios o críticas a la regla fiscal panameña. Primero, la regla fiscal panameña está atada a los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá, o sea, los ahorros que van al Fondo de Ahorro de Panamá. Con la regla fiscal actual, como está vigente, no se van a dar ahorros o aportes para incrementar el Fondo de Ahorro de Panamá, producto de que tienen que sobrepasar los aportes del canal, tienen que sobrepasar el 3,5% del Producto Interno Bruto para que se den ahorros. Así que esa es la primera crítica que nos hacen. La segunda crítica que nos habían hecho era de que el cálculo del déficit fiscal panameño es complejo y no es transparente. O sea, la regla fiscal, cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en el año 2012, se da un cálculo del déficit fiscal que básicamente lo que hace es que dice, ok, tu déficit fiscal, por ejemplo, para el año 2017 era 1%, sí, más la diferencia de lo que deja aportar el canal entre el 3,5% del Producto Interno Bruto y lo que efectivamente aporta, que para ponerlo en números sencillos es el 1% adicional. Entonces, ese cálculo, como está explicado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, es complicado, complejo y poco transparente. Entonces queríamos resolver eso. Y tercero, tenemos también el hecho de que el gasto corriente del gobierno central ha estado creciendo más rápido que la economía y ha estado creciendo más rápido que los ingresos del Estado. Y por consiguiente queremos ponerle, un alto o mitigar ese crecimiento del gasto corriente. Y finalmente, hay que reconocer que este año tenemos el impacto de la huelga de Capac Suntra, sí, que va a tener un impacto en el crecimiento económico. Y en nuestras últimas recientes conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que terminaron el viernes de la semana pasada, tuvimos 2 semanas de conversaciones con ellos en Panamá, recomendaron inyectarle un poco más de gasto público, de tal forma de poder recuperar parte de ese crecimiento que vamos a perder. Entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se va a lograr esto entonces? Entonces, vamos a presentar una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal a la Asamblea, que va a tener 3 componentes. Primero, reducir el nivel de cambiar la regla de aporte para el Fondo de Ahorro de Panamá, para que en vez de que sea el 3,5% del PIB, sea el 2,5% del PIB. O sea, cuando el canal aporta más del 2,5% del Producto Interno Bruto al Tesoro, el exceso por encima del 2,5% va a ir al Fondo de Ahorro de Panamá, para que algo de lo que genera el canal se ahorre para las generaciones futuras. Lo segundo que vamos a proponer es limitar el crecimiento del gasto de funcionamiento del Estado al crecimiento potencial de la economía más inflación, okay, que eso es más o menos, en los niveles de este año serían como 5,5%,
quiero hacer un alto allí. En este momento no había ahorro alguno, que es lo que estaba haciendo el llamado de atención el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué había pasado con ese ahorro? ¿El Fondo de Ahorro de Panamá? Sí. El Fondo de Ahorro de Panamá está constituido desde hace mucho tiempo, pero no se estaban dando aportes nuevos. ¿Desde cuándo no se estaban dando aportes nuevos, señor ministro? Y recordemos que hubo toda una modificación en la pasada administración justamente para crear ese fondo. Al menos desde la pasada administración no se estaban dando aportes al Fondo de Ahorro de Panamá. No se están dando incremento en los ahorros. Ahora bien, estamos hablando por lo menos 8 o 9 años sin ahorro. Y para poder lograr ahora, con esta propuesta, ¿apunta también a los excedentes del Canal de Panamá? Apunta para que si el canal aporta más del 2,5%, la propuesta sería, si el canal aporta más del 2,5% del Producto Interno Bruto al Tesoro, como dividendos al Tesoro, más del 2,5%, el exceso, o sea, lo que sea por encima del 2,5%, sería transferido al Fondo de Ahorro de Panamá para ahorrarlo para las futuras generaciones panameñas. Si esto no se hace a corto plazo, ¿qué pasaría ya, señor ministro? No pasa nada, no pasa nada. Esto es una política, digamos, como buen padre de familia, que tú quieres ahorrar para las futuras generaciones. Quieres ahorrar para momentos malos. Quieres ahorrar para hacerle frente a futuros gastos que tengas más adelante. No pasa nada, pero lo que estaría pasando es que no estaríamos aportando dineros adicionales al Fondo de Ahorro de Panamá. Y una de las críticas, por lo menos de las calificadoras, ha sido de que no se ha estado incrementando el Fondo de Ahorro de Panamá. Cuando hablamos de presupuesto, son cosas como que cuando uno las compara, uno encuentra tantas contradicciones o el tema. Estamos hablando de, Panamá maneja presupuestos de 23, 24 mil millones de dólares. O sea, la gente, cualquiera persona dirá, ¿por qué no hemos tenido capacidad de ahorro con tantos dineros? O sea, la forma en que hemos administrado estos fondos multimillonarios han sido los correctos, bueno, ministro. ¿O qué cosas han fallado o qué cosas ustedes como administradores de la cosa pública tienen que reconocer no se hicieron a tiempo para no tener una necesidad de estar haciendo estos cambios o estas propuestas a estas alturas de la administración? Bueno, primero, déjame aclararte que cuando hablamos de 23 mil millones de dólares del presupuesto general del Estado, eso es un flujo de caja. El presupuesto general de la caja es un flujo de caja. Y ahí está incluido toda la actividad financiera del Estado. O sea, cuando la Caja de Seguro Social invierte sus reservas en instrumentos financieros, cada vez que compra instrumentos financieros, llámese depósitos a plazo en los bancos, llámese bonos de la República, todo eso está presupuestado. Entonces, el presupuesto general del Estado, cuando tú eliminas toda la actividad financiera del Estado, llámese de la Caja de Seguro Social, también el Banco Nacional, cada vez que hace un préstamo al sector, digamos, agropecuario, o cada vez que coloca un depósito, todo eso está presupuestado. Entonces, cuando tú eliminas todo eso, toda la parte financiera del Estado, realmente el presupuesto general del Estado es como la mitad, un poco más de la mitad. Ustedes llevan esta propuesta a la Asamblea Nacional. ¿Cuándo se va a hacer esto? La propuesta es una reforma integral a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que conlleva, uno, cambiar la regla de acumulación del Fondo de Ahorro de Panamá para bajarla. Actualmente es 3,5% del PIB, para que sea 2,5% del PIB, para que efectivamente puedan haber ahorros hacia las futuras generaciones. Lo segundo, vamos a ponerle un límite al crecimiento del gasto de funcionamiento del Estado. No puede seguir creciendo el gasto de funcionamiento del Estado como está creciendo. Vamos a excluir del límite de crecimiento a 3 sectores importantes. Primero, pensiones y jubilaciones, porque crecen por su propia dinámica. Sí. A medida que la gente se va jubilando, cada vez más jubilados, eso va a crecer. Vamos a excluir el crecimiento de los gastos de salud. A medida que la población envejece, también hay más gastos de salud. Y vamos a excluir, obviamente, intereses de la deuda, porque la deuda pública hay que pagarla para poder seguir consiguiendo deuda pública en los mercados internacionales. Pero el resto, vamos a limitar el crecimiento del gasto al crecimiento potencial de la economía, más inflación. En este año sería como 6,5% el crecimiento que pudiera tener el gasto de funcionamiento del Estado. ¿Puede tener esto un impacto en el tema de la planilla? Y voy a abordar ya el tan cuestionado aumento de la planilla en 100 millones de dólares, que es el último reporte que se compartió hace algunas semanas. ¿En qué se sustenta ese aumento de la planilla estatal? Bueno, precisamente, quiero terminar con la regla de responsabilidad social fiscal, antes de entrar al tema de la planilla.
Y vamos entonces también a eliminar la regla de ajuste del Fondo de Ahorro de Panamá y efectivamente este año sí vamos a estar pidiendo un incremento en el déficit fiscal del 0,5% del PIB, que equivale a los 300 millones que pidió el presidente Varela. Voy a cambiar un poco el orden porque esto que ustedes están señalando y que apunta definitivamente en los excedentes del Canal de Panamá tiene que ver entonces con el tema que quería abordarle más adelante, y es cómo queda entonces o qué opinión tienen ustedes ahora, tomando en cuenta esta propuesta que van a presentar con ese proyecto 621 que propone el aumento para jubilados y pensionados, justamente utilizando los excedentes del canal. Bueno, porque hoy en día lo que sucede es que todos los fondos del canal están siendo utilizados para para otro tipo de gastos. Ejemplo, ya se le transfieren a la Caja de Seguro Social 500 millones de dólares para la sostenibilidad de la caja, que provienen, el dinero es fungible, pero provienen de los que el canal aporta al Tesoro. O sea, ya hay un dinero que va directo a la Caja del Seguro Social. 500 millones de dólares al año salen del gobierno central, todos los años, a darle sostenibilidad a la Caja de Seguro Social. Y eso es sostenibilidad para todos los programas de la Caja, pero principalmente el programa de pensiones, que es el programa de invalidez, vejez y muerte. Se utilizan los recursos del canal para la construcción de infraestructura pública que mejora la calidad de vida de todos los panameños. Para los subsidios como beca universal, 120 a los 65, y red de oportunidades, que son transferencias condicionadas a los más necesitados. Se utiliza para mejorar el presupuesto al órgano judicial y al Ministerio Público, que ahora lo vamos a ver, han tenido un incremento en su personal del 43% en la administración. Me gusta escuchar esa explicación, ministro, porque nosotros siempre tenemos la impresión como panameños que esos ingresos del canal van a un solo bolsón y nadie sabe al final dónde se destina, porque tampoco existe una norma que nos permita a nosotros visualizar en qué cosas puntuales se invierten los ingresos del canal de Panamá. Sí hay una norma, y como parte del presupuesto general del Estado se le entrega a la Asamblea Nacional en qué se están utilizando los recursos del canal. Y con mucho gusto te puedo hacer una copia, y cuando se aprueba el presupuesto general del Estado, en qué se utiliza. Ya los recursos del canal, lo que nos está aportando, se están siendo utilizados. O sea, ya los recursos están comprometidos. ¿No es viable esta propuesta que ha presentado algunos diputados? Cuando se hizo la última, esto es una propuesta política, ¿okay? Cuando se hizo el último, y si los diputados quieren ser responsables, que propongan los ingresos adicionales para sostener ese sistema. Cuando se le dio el último incremento a los jubilados, hace 2 años, se le hizo un incremento a los juegos de azar para poder financiar ese aumento a los jubilados. Pero ustedes están conscientes de que los jubilados, bueno, ya se despertaron. Los jubilados, hoy los venía escuchando por radio, ya están manteniendo una posición que va en contra de lo que ustedes están señalando. Bueno, fantástico, pero digan de dónde sale. El problema aquí es que todo el mundo quiere, pero nadie dice cómo se paga. ¿Es irresponsable comprometer, o por lo menos, quién no es consciente de las necesidades que tienen los jubilados? Ustedes lo saben perfectamente, versus el costo de la vida, que las jubilaciones no alcanzan. Pero, ¿es irresponsable esta propuesta entonces, ministro? La propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas es muy clara. Si se quieren dar incrementos a las pensiones y jubilaciones, tienen que venir de la mano con los ingresos para financiarla. Ya los recursos del canal están siendo utilizados para atender múltiples otras necesidades de la República de Panamá. Múltiples otras. Así que no hacerlo significa sencillamente, si se aprueba esa ley como está y es sancionada por el presidente, cosa que el Ministerio recomendaría el veto de ese proyecto de ley, okay, para ponerlo claro. Si se aprueba el proyecto como está, al Ejecutivo no le quedaría otra que tener que eliminar algunos de los otros programas que actualmente están siendo financiados con los ingresos del canal. ¿Cómo cuáles? Podría ser algunos proyectos de infraestructura que en este momento están en etapa de inicio, que no se podrían llevar a cabo. Porque hay que ser responsable. Si queremos gastar como buen padre de familia, tenemos que tener los ingresos para financiar ese gasto. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Queremos aumentar los jubilados? Perfecto. Sí. Pero eso implicaría que algún proyecto no se lleve a cabo o tendríamos que eliminar algún otro gasto del Estado. Y hacerlo en medio del escándalo que golpea la Caja de Seguro Social, en medio de una investigación
por el presunto desfalco de 300 millones de dólares. O sea, y ante la exigencia de una información, ¿cómo ve el gobierno, señor ministro? Y vamos a ir a hilar este tema ahora con la Caja de Seguro Social. No hay informe actuarial de la Caja de Seguro Social. Hay una necesidad, sí, apremiante, creo que lo mostramos todos los días. Pero ¿qué propuestas hay para enfrentar la crisis evidente que ya enfrenta la Caja de Seguro Social? Bueno, primero, a ver, la Caja de Seguro Social tiene, pues son distintos programas. Esos distintos programas, cada uno tiene su propia dinámica y su propia realidad. El programa de enfermedad y maternidad, básicamente es un programa de administración de servicios de salud, sí, hospitales, y el programa de invalidez, vejez y muerte, digamos, los dos principales, es la administración de un sistema de pensiones. Cada uno de esos programas requiere personal distinto, habilidades distintas y conocimientos distintos. O sea, una de las grandes complejidades de la Caja, sobre todo para el director general, es administrar un programa que requiere complejidades, son complejos los dos y requiere conocimientos distintos para administrarlo. Yo creo que eventualmente la República de Panamá va a tener que entrar en un debate sobre si es conveniente dejarlos unidos o es conveniente separarlos. ¿Pero cuándo, ministro? Pero bueno. El problema es que usted, bueno, yo voy a dejar que explique, pero la pregunta es, por lo menos dejar las bases. Mire, pareciera que estuviese yo hablando con el ministro Vallarino hace unos años atrás, cuando decía, por lo menos dejen las bases sentadas y responsablemente veamos con luces largas qué es lo que se va a hacer con la Caja de Seguro Social. Bueno, yo, el segundo, sí quiero dejar claro también de que las finanzas de la Caja, cuando nosotros tomamos posesión del cargo, pensábamos que las finanzas de la Caja se iban a deteriorar más rápidamente de lo que y la verdad ha sido todo lo contrario. Las finanzas de la Caja, los números de la Caja, inclusive los números hasta el mes de abril, que los acabamos de revisar el día viernes, la Caja está teniendo más ingresos que gastos, está generando superávit, o sea que todavía la Caja, o sea que ha sido mucho más, sus resultados han sido mucho mejor de lo esperado. Y todos los años, en estos casi 4 años de administración, todos los años la Caja ha mostrado superávit en forma constante. El año pasado fueron casi 750 millones de superávit que generó la Caja de Seguro Social. Es un tema de cambio de modelo de administración y hablemos ya directamente de la necesidad de saber de dónde se sacan fondos para hacerle justicia a los jubilados, que es una realidad, las necesidades que ellos tienen en este momento. Bueno, mira, primero que nada, se le acaba de hacer un ajuste hace muy poco, importante a todos los jubilados. Lo segundo es que en este país no hay inflación. Cifras oficiales de la Contraloría General de la República señalan que en los 4 años de administración del presidente Varela, la inflación acumulada no llega al 6% en los 4 años. El año pasado fue 0,8, el año anterior 0,7 y el 2015 0,2% de inflación. En este país no hay inflación. Entonces, al no haber inflación, ¿okay?, quiere decir que cada aumento en la jubilación en términos reales le mejora la capacidad de compra y también los aumentos del salario mínimo le mejora la capacidad de compra a ese sector de la población en términos reales. Entonces, que todo el mundo quiere tener más, claro, todo el mundo quiere tener más plata. Es que la vida está cara. Todo el mundo quiere tener más plata, pero no hay inflación. Dígale eso al que va y no le alcanza, que tiene que decidir entre comida y medicina, ministro. No hay inflación. Es impresionante. No, o sea, me cuesta asimilar lo que usted está diciendo. No hay inflación, eso son las cifras oficiales. Y nosotros medimos la inflación todos los meses. Y en los últimos 4 años, lo que pasó en la pasada administración, eso sí elevó en forma importante el nivel de precios. Pero una de las políticas más importantes que nosotros nos pusimos como gobierno en estos 4 años es que no hubiera inflación. Era controlar el aumento de los precios. Y eso lo hemos logrado con diferencia. Okay. Y no ha habido en este país inflación en los 4 años en la administración del presidente Varela. Nos pusimos eso como una política pública. Okay. Quiero retomar y me contesta esta última pregunta con respecto a la Caja para poder pasar a otros. Recomendaciones puntuales que usted haría como ministro con respecto a la Caja de Seguro Social. Primero, antes de entrar en un debate con relación al aumento a las pensiones, ¿okay?, creo que es importante que se termine de investigar la denuncia que puso el director general con relación a el supuesto desfalco de 300 millones de dólares producto de las cuotas obreros patronales. ¿Okay?
es imposible entrar en un debate sobre aumento de pensiones sin que esto quede claro y entender quiénes son los responsables o quiénes fueron los responsables de este tema. Y también de entender el monto. Lo segundo, cualquier aumento en las pensiones, como buen padre de familia responsable, tiene que venir de la mano de los ingresos para poder financiar eso. De lo contrario, lo único que estaríamos haciendo es eliminando algún otro programa para poder hacerle frente a ese incremento a las pensiones. Ahora sí pasamos. Aumento de la planilla estatal. Mucho ruido causó la noticia de un incremento de 100 millones de dólares de la planilla estatal. ¿Cómo está dividida y si allí no estaría la fórmula también para hacer ahorros a nuestros fondos, ministro? Bueno, mira, aquí tengo los datos. Voy a comparar marzo 2014 contra marzo 2018 para quitar cualquier elemento de estacionalidad. Se ha incrementado la planilla del sector público en 23.445 funcionarios. 14.410 en el sector, en el gobierno central y 9.035 en las descentralizadas. Cuando sacamos las principales instituciones, crecimiento en el Ministerio de Educación, 3.331 funcionarios. Seguridad Pública, 3.600 funcionarios. Ministerio de Salud, 1.176 funcionarios. Procuraduría de la Nación o el Ministerio Público, 1.657 funcionarios. Órgano Judicial, 1.615 funcionarios. Caja de Seguro Social, 5.271 funcionarios. Cuando tú agarras esas de los 23.000 y solamente te das cuenta, el resto del sector público básicamente creció en unos 4.000 o 5.000 funcionarios en 4 años de gestión. ¿Cómo? Todo el aumento está enfocado en darle servicios de salud, educación, seguridad y justicia para la implantación principalmente del sistema penal acusatorio y la carrera judicial. Por cierto, las instituciones que más han aumentado porcentualmente su planilla son el Ministerio Público y el órgano judicial. Porque aquí el presidente de la Corte, en forma permanente, siempre está solicitando mayores presupuestos. Ellos han tenido un incremento del 43% en su planilla en estos 4 años, más que cualquier institución. Ministro, cuando usted llegaba allí, yo en broma y en serio decía, llegó el hombre de la plata. Siempre he recibido a los ministros de Comercio, de Economía, diciendo, llega la gente de la plata. Pero ¿quién fiscaliza que esos dineros den los resultados que se quieren? Porque usted acaba de mencionar sectores de suma importancia para nosotros. Salud. ¿Qué podemos decir de salud? Del servicio que presta nuestro sistema. Nuestro sistema de salud está mal. Está mal. Por más esfuerzos que se han hecho, está mal. Y mire la cantidad de gente que se ha nombrado nuevo. Educación. Hoy día no hay maestros en algunos sectores. Tenemos comunidades protestando porque no hay maestros. Terminando este primer trimestre. Seguridad, más policía, no podemos tener más policía cuando la gente no está conforme con la seguridad o los planes de seguridad que hay en el país. Eso ¿cómo lo compensamos? O sea, ¿cómo le decimos a la gente? Aquí está el ministro diciendo toda la plata que se está invirtiendo en esto, la cantidad de nombramientos que se han hecho en esos sectores, pero nosotros no vemos los resultados. Bueno, primero que nada, vamos al tema de seguridad. En el tema de seguridad puntualmente, la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, Panamá tiene la cifra más baja de Centroamérica con diferencia. Y en la administración del presidente Varela hemos disminuido la cantidad de homicidios a menos de la mitad de lo que pero los asaltos y los robos están a la orden del día. En los delitos menores, el que golpea al que también está en la parada. las estadísticas en los delitos menores, nos las presentó el ministro de Seguridad, creo que la semana pasada en gabinete, también ha disminuido. Pero la cifra más importante, que son homicidios por cada 100.000 habitantes, son 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cualquiera de nuestros vecinos está en el doble o el triple, y en esta administración se han disminuido de forma importante. Sí hay resultados de que hay una percepción ciudadana de que aquí el crimen está fuera de control. La realidad es que las estadísticas... Los crímenes no, pero los delitos comunes sí. Y hay que tomar en consideración. Los delitos comunes sí. Y hay que tomar en consideración Castalea, que sí hay que reconocerlo. Nosotros lo hemos dicho, el presidente lo ha dicho, el ministro de Seguridad lo ha dicho. Hay un incremento muy importante en la producción de droga en nuestro vecino Colombia, y esa producción de droga, por su naturaleza, quiere ir hacia el norte,
y Panamá es el paso obligado de esa producción de droga. ¿De cuánto es la planilla aproximadamente? ¿De cuántos son los fondos en el tema de seguridad? Nada más para ahondar un poquito ahí por mera curiosidad. Seguridad son hasta marzo del 2018, Ministerio de Seguridad son 29.299 funcionarios y tiene una planilla mensual de 33.8 millones. O sea, nosotros estamos dando como 370 millones al año en planilla en los estamentos de seguridad. ¿Cómo miden ustedes la efectividad? Bueno, a usted le toca medir la efectividad y la gestión de cada ministerio. ¿Qué pasa cuando no llegan a la meta o a las metas fijadas por año? Bueno, nosotros lo que medimos desde el punto de vista fiscal es, primero, si los fondos que les pusimos, sí, los fondos que se le asignaron del presupuesto general del Estado, fueron ejecutados adecuadamente. O sea, se ejecutaron o no se ejecutaron. Y lo segundo que tratamos de medir es algunos indicadores en términos de, por ejemplo, en el caso de seguridad, sí, si hay efectividad en cuanto a la reducción de los homicidios. Y en ese caso el Ministerio de Seguridad sí ha tenido resultados importantes. Ok, hay un proyecto que ha quedado, el tema del castigo de la defraudación fiscal. ¿Eso es un tema pendiente, ministro? Sí. Mira, tenemos un proyecto de ley en la Asamblea, producto de que Panamá no cumple con los estándares internacionales en términos de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en particular en el tema del fraude fiscal. El año pasado, sabíamos que esto era así hace mucho tiempo. Panamá hay 21 delitos precedentes de lavado de dinero. Panamá tiene tipificado 20 en el Código Penal, solamente falta el fraude fiscal. Y el año pasado iniciamos un proceso para, digamos, concientizar al sector privado de la importancia de adoptar estos estándares. Y producto de eso se presentó un informe, se preparó un proyecto de ley, se le envió al sector privado, ellos enviaron sus comentarios, se adoptaron los comentarios que eran, se adoptaron todos los comentarios que no iban en contra de los estándares internacionales y se presentó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. En este momento estamos en una negociación con el sector privado para adecuar el proyecto de ley, siempre y cuando se cumplan con los estándares internacionales. Producto de un mandato que nos dio el presidente de la Comisión de Gobierno. ¿Y va a haber cárcel para quienes cometan este delito, ministro? Siempre y cuando el delito sea superior a $300.000, el fraude fiscal sea superior a $300.000 contra el fisco nacional. Eso básicamente implica que tú tendrías que tener una renta gravable de 1.200.000. Eso afecta a menos del 0,1% de la población panameña. O sea, el 99% de la población panameña no tiene que preocuparse por este tema. Pero lo que es importante es lo siguiente. Uno, este debate se tiene que dar. Si Panamá no adopta el fraude fiscal como delito en el Código Penal, corremos el riesgo de que en el año 2019 Panamá quede nuevamente en una lista discriminatoria por parte del Grupo de Acción Financiera. Y creo que es importante de que si Panamá quiere tener una economía inmersa en la economía global, ser parte de este gran flujo de comercio, agregar valor a los flujos de comercio, tienes que tener un sistema financiero que esté también interrelacionado con la economía global. Un sistema financiero y un país que está en la lista gris del Grupo Acción Financiera, básicamente lo que hace es que le pone trabas importantes para que ese flujo financiero y Panamá pueda prestar los servicios logísticos y servicios que vendemos a la economía global. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es importante para el país, que se debata. Y nuevamente le insisto a la Comisión de Gobierno y al sector privado de que terminemos rápidamente esta última negociación y ojalá sea aprobado en primer debate antes de que termine el mes de junio el proyecto de ley. Señor ministro, existen críticas de cómo se manejan los presupuestos para la Asamblea. O sea, ¿qué mecanismos cuando salen a la luz pública estas planillas que no se pueden justificar? Recursos de una presidenta de la Asamblea que ha buscado la mínima excusa para no ser transparentes con la rendición de cuentas. O sea, ¿dónde queda el MEF aquí? Uno se pregunta, ¿y el MEF qué hace para verificar cómo se utilizan o cómo se destina la cantidad de dineros que se utilizan para la Asamblea
que quedan en planillas tan escandalosas como la que hemos estado compartiendo en el último mes. Gracias. Mira, Castalia, primero quiero agarrar a la ciudadanía que el presupuesto general del Estado es una ley de la República. Y como toda ley de la República, tiene que ser aprobada por la propia Asamblea Nacional. O sea, no, el MEF no puede disponer a su libre albedrío de los presupuestos del Estado. Si el MEF tuviera esa facultad, creo que el ex viceministro Sarac lo tuiteó, digo, si el MEF tuviera la facultad de tener la facultad omnipotente de definir el presupuesto general del Estado, tenga la seguridad que el presupuesto tendría una forma muy distinta. Pero el presupuesto general del Estado es aprobado por la... Pero se lo asigna el Ministerio de Economía y Finanzas. No, el Ministerio de Economía y Finanzas hace una propuesta de presupuesto. Esa propuesta de presupuesto se lleva al gabinete. En el gabinete se debate, se le hacen los ajustes al presupuesto y después se envía a la Asamblea. La Asamblea lo revisa y hace recomendaciones. ¿Qué significa hacer recomendaciones? Sube un presupuesto aquí, baja otro presupuesto acá, en función de las necesidades de cada una de las instituciones. En ese proceso, la Asamblea, como todas las instituciones del Estado, porque no hay ninguna, todas piden más presupuesto. Todas las instituciones del Estado piden más presupuesto. En base a la necesidad de cada una de las instituciones. ¿Cómo se decidió aumentar a esos 30 millones esas partidas? Bueno, el argumento de la Asamblea Nacional en su momento era que ellos requerían para los diputados contar con un grupo de profesionales para atender, para que los diputados fueran más efectivos y más en la elaboración de las leyes. Y lo que nos argumentaron era que ellos necesitaban al menos un par de secretarias para atender el despacho del diputado, economistas, abogados, relacionistas públicos, y requerían un par de personas para estar en el circuito para atender y entender las necesidades de la población. Sí quiero decir una cosa. Es obligación de todas las instituciones públicas publicar su planilla. Como lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, publica toda la planilla. Espérate, toda la planilla. $30.000 para cada diputado en planilla. Eso es un mundo de plata. Uno se imagina, yo no sé qué cantidad de gente trabajando, no cabría en las oficinas de la Asamblea. Tendrían que construir, yo creo que otro edificio en la Asamblea para que quepa toda esa gente que tendría que contratar. ¿A qué voy, ministro? Aquí la lectura que se da, y ahí sí quiero que usted me responda como responsable de esta cartera, que aquí el gran problema es que el órgano ejecutivo, históricamente, los del pasado y el presente, utilizan esa partida para tener comprada la Asamblea. Nuevamente, Castalia, mira, el proceso de presupuesto, todas las instituciones piden mucho más presupuesto. Pero usted como ministro no puede decir, esto es demasiado dinero. Es un proceso, nuevamente, en la Asamblea Nacional. ¿Hay recorte? No hay ningún recorte. Ninguna institución del Estado. Sí. Se les recorta sobre lo que piden. Pero si lo que Pero piden... está claro que la gente quiere que se las eliminen, ministro. La gente ya no quiere sacar. Eso es una carilimpieza, y perdona que yo utilice este término. Es una sinvergüenzura, ministro, porque es nuestra plata. La gente está pidiendo que o se reformen, y así como recortan presupuesto ustedes en educación o lo que vayan tengan que recortar en los gastos, en los viajes, que lo recorten en la Asamblea. Castalia. ¿Puede el Ministerio de Economía y Finanzas en este momento, ante este escándalo, ante un contralor que ha tenido piedras para poder hacer la auditoría, ante recursos que están en la Corte Suprema para evitar que se siga la investigación, ¿puede usted sugerir próximamente que se recorte ese presupuesto? El presupuesto de la Asamblea Nacional es una ley de la República, aprobada el año pasado por la Asamblea Nacional y sancionada por el Ejecutivo. El Ministerio no puedo eliminarle un presupuesto a una institución del Estado. Pero ¿qué pasa cuando ya se ha confirmado, ministro? Al menos las primeras revelaciones que ha hecho la Contraloría. Familiares nombrados. Eso es lo que está mal. Estamos pagando en la campaña política a los diputados para que se reelijan. Esa es la realidad. Castalia. Usted está aprobando con el Consejo de Gabinete plata para que los diputados se reelijan. Esa es la realidad. Castalia, lo que la ciudadanía está criticando no es que nadie está criticando la planilla de Ana Matilde Gómez. Porque ha rendido informes al menos. Claro,
porque las personas que tienen ahí están haciendo su trabajo. Lo que están criticando es el hecho de que tengan nombrados a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, a sus sobrinos, y que esas personas no estén trabajando. Eso es lo que está mal. Y hay leyes claramente que les prohíbe a la Asamblea hacer esos nombramientos. Pero ¿por qué le siguen aprobando plata, señor ministro? Yo creo que más de un panameño está diciendo en este momento, Castalia, dígale al ministro que ya no le aprueben más plata a los diputados. Esto se ha convertido públicamente en una especie de chantaje. Usted me aprieta, no te doy, usted me da, gobierno me da, y nosotros estamos felices y contentos en la Asamblea. O sea, esa es la lectura que hemos dado a todo lo que ha venido pasando en estos últimos meses. Nuevamente te reitero, el presupuesto es una ley de la República, ley de la República, y los funcionarios solamente tenemos la capacidad de cumplir con la ley, no tenemos la capacidad, no tengo ninguna capacidad de quitarle presupuesto a la Asamblea. ¿No la tiene? No tengo capacidad. En el presupuesto del Estado de 2018, ¿y para el otro? Nosotros podemos proponer Señor ministro, una reducción. Yo le pregunto directamente, señor ministro Dulcidio de la Guardia, ¿usted estaría dispuesto a proponer el otro año que se le disminuya el presupuesto? La respuesta, si fuera, yo te lo dije hace un momento, si yo tuviera la capacidad de determinar en forma unilateral el presupuesto del Estado, sería muy distinto al presupuesto aprobado en la Asamblea Nacional. Pero es un proceso democrático en donde participan todos los actores políticos de nuestro país, y el presupuesto aprobado es una ley de la República y con funcionarios públicos. ¿Y se aprueba en base a las circunstancias políticas? Se aprueba en función de las necesidades que plantean las instituciones. Te voy a poner el mejor ejemplo. Recientemente tuve una reunión con la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá nos está solicitando $100 millones adicionales en presupuesto. Incremento en presupuesto. Sí. El año pasado, cuando fuimos al presupuesto general del Estado, yo tenía solicitudes de $6.000 millones por encima de lo aprobado. Todas las instituciones públicas solicitan más presupuesto. La respuesta que te voy a decir es, si fuera por Dulcidio de la Guardia, el presupuesto de la Asamblea fuera bastante más pequeño del que es. Ok. Expectativa, ministro, acabamos de hablar hace un rato cuando empezó la entrevista sobre el déficit, sobre la inflación. Los números que usted nos manifiesta al inicio de la entrevista no los percibe la gente. ¿La economía se va a mantener en un 5% de crecimiento? Bueno, yo creo que el Fondo Monetario Internacional fue bastante claro en el sentido de que la huelga Capac-Suntrax ha tenido un impacto en el crecimiento económico. Ellos están estimando que este año el crecimiento económico va a caer de su proyección, que era el 5,5 y coincidía con el del MEF, ellos están estimando un 1% menos, o sea, están estimando 4,5. Nosotros todavía estamos terminando de entender el impacto, pero podría ser cercano a ese número. ¿Y qué sectores? Principalmente construcción, es el que está impactando, que a su vez tiene un efecto cascada sobre muchas otras áreas de la economía. La construcción pesa el 15% de la economía panameña, o sea, un mes de no trabajo te da básicamente como $250 millones de pérdida de valor agregado, más o menos, que es como casi 1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué va a pasar a futuro también con los megaproyectos? Tomando en cuenta que el último acuerdo justamente para poder alcanzar era aumentar el precio, los costos en megaobras, y sobre todo obras estatales. Déjame terminar el crecimiento. Entonces, sí estamos pensando que va a haber un impacto en el crecimiento económico, y parte de los esfuerzos que queremos hacer, producto de lo que anunció el presidente en el cambio a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que hicimos inicialmente, que expliqué inicialmente, es para tratar de inyectarle un poco más de gasto público este año para poder dinamizar un poco más la economía y tratar de recuperar algo de lo perdido por la huelga. Y con eso esperamos que el crecimiento de este año sea por encima del 4,5, más cercano al 5. Eso esperamos, con las medidas que queremos tomar, pero eso nuevamente está sujeto a que el cambio de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que estaremos presentando sea aprobado por la Asamblea Nacional. Y nuevamente tiene 3 objetivos: ahorrar para el Fondo de Ahorro de Panamá, ponerle un límite al crecimiento del gasto de funcionamiento del Estado y eliminar la regla de ajuste del déficit fiscal, que es poco transparente, y incrementar un poco el gasto público
este año para dinamizar un poco más la economía. Eso está sujeto a que la Asamblea Nacional apruebe eso. Al igual que está sujeto a que la ley de fraude fiscal, que es importante para el país, sea aprobado por la Asamblea Nacional. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar con las megaobras? El gobierno nacional está acelerando la ejecución de los proyectos emblemáticos del presidente, llámese línea 2 del metro, que se termina el aeropuerto para las otras MJ. Estamos bastante confiados que el aeropuerto va a estar por lo menos parcialmente habilitado para la JMJ, con unas 6 o 8 puertas, ese es nuestro objetivo. Y también la última indicación del ministro Roy es que pudiéramos tener el metro 2 funcionando, no con todas las estaciones, pero con las estaciones principales, de tal forma que por lo menos las personas se puedan movilizar entre el área este de Panamá y el área y el centro. No con todas las estaciones, pero con algunas. ¿Eso sería en el mes de diciembre? El aeropuerto debería estar con 6 o 8 puertas habilitados para el mes de diciembre. Y también entendemos que el metro también estaría habilitado, si no con todas, con algunas de las estaciones, por lo menos con algunas de las estaciones también para el mes de diciembre, el mes de enero. Bien, ministro, le agradezco muchísimo. Un poco complejo definitivamente hablar de economía del país y con todos los fenómenos que están pasando, pues es un poco complejo y nos faltaría definitivamente como una hora completa para poder abordar los temas. Le quiero agradecer. Sí, quiero terminar diciendo de que la mala noticia del Fondo Monetario fue que efectivamente que la huelga, lo que sabíamos, la huelga no va a afectar. Sí, la buena noticia es que el propio Fondo Monetario en su conferencia de prensa el día viernes dijo de que las perspectivas económicas de Panamá del próximo año mejoran y ellos van a estar incrementando el crecimiento de Panamá no al 5,5 como la tenían, sino como al 6,5 en el año 2019, lo cual creo que es una buena señal de que la economía panameña camina bien y seguimos creciendo. Bueno, seguimos creciendo, Johan, y ustedes tienen la gran responsabilidad de saber distribuir esos números y hacer los recortes donde definitivamente tienen que darse para que alcance para todo el mundo. Ministro, muchísimas gracias. Un placer tenerlo por acá.